Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles en 89.1 cadena radial costarricense. Y nos pueden seguir también en el canal de YouTube. Eh, Me acompaña Mimi Prado, soy Mimi Prado y me acompaña Fausto Amador Arrieta, nuestro analista. Los que nos han seguido con frecuencia saben que el tema de cambio de época su influencia en la geopolítica ha sido un tema recurrente en nuestros programas. Bueno, pues el de hoy va en esa línea, pero más por la lucha por el control de la narrativa en un cambio de época. Y es que todos aceptamos que la libertad de expresión es un derecho universal y inalienable. Y además que la libertad de expresión es el pilar fundamental de una democracia sana y también de la construcción de una opinión pública diversa, ¿verdad? Hace apenas más de una década celebramos con enorme regocijo la era digital con que pensamos que el poder de los medios de comunicación tradicionales se iba a difuminar gracias al poder naciente de la ciudadanía que se construía con la horizontalidad en la comunicación que lo permitía la época digital y las redes sociales. Si la comunicación es poder, este poder ahora nos alcanzaría a todos a través de esta comunicación, de las redes sociales, de los Wikipedias, de las bibliotecas virtuales y de los grupos conectados que iban a permitir un espacio mayor a la disidencia política y a la cultural. Pero el imaginario de esta primavera soñada se quebró con la llegada de los agorismos, la posverdad, la era de la desinformación, pero sobre todo con la caída en 3, 4, 5 manos de multimillonarios las plataformas a través de las cuales nos comunicamos. 1.000 millones en Telegram, 350 o más millones en X de Musk, Telegram de Pavel Durov, Instagram, WhatsApp y, y Facebook en manos de Zuckerberg, con alrededor cada una de ellas de 2.700, 2.400, etcétera, millones de usuarios. Estos increíblemente ricos tres narcisistas, alguien los señala también como medio chalados, multibillonarios. Y en estas manos poco duró la primavera digital, a la que debemos además agregar ya no las plataformas en manos de multimillonarios, sino los gobiernos en esta lucha más por la represión, por el espionaje que se ha desatado con este cambio de época. Y nos enfrentamos entonces a grandes interrogantes. A ver, ¿cómo manejar la libertad de expresión en esta época digital? ¿Cómo manejar soberanía y derechos digitales? Y cómo la geopolítica quiere y maneja la información, pudiendo llevarnos a momentos de represión mayores que incluso en la época macartista. Y cómo enfrentar la guerra digital que ya está en marcha. Bueno, con esta salvajada de interrogantes, Fausto, iniciamos, como si no era poco hablar de guerras, ahora hablamos de la guerra digital que nos sí llega absolutamente a todos nosotros. Buenas tardes, Mimi. En efecto, estamos en un periodo histórico donde la comunicación social es componente inherente tanto del mundo que muere como de la noche que nos espera. Y del, Y esperamos que del día que aún no llega. Vivimos en los mejores tiempos de la historia de la comunicación social y al mismo tiempo en medio de su mayor crisis. En lo positivo tenemos acceso universal a la información y a la comunicación que están por primera vez al alcance geográfico
generalizado y al alcance personal de todo mundo. Pero también sectores dominantes, y no solo de los dueños de los instrumentos de la comunicación social, sino de los usuarios, porque usuarios gigantescos, no necesariamente dueños de los medios de comunicación, tienen todas las posibilidades de manipulación y de ingeniería del comportamiento en el tejido social del medio en el que se mueven. También, obviamente, es un espacio de lucha ideológica, que el acceso simplificado como nunca a cualquier persona es al mismo tiempo desigual por los medios financieros y tecnológicos dispares a los que todos tenemos que enfrentarnos. Y el Estado, claro está, ahí está, nunca ha tenido un medio mayor de control social, de represión política, escalas jamás vistas en la historia. Ese será el tema de estas reflexiones, la crisis de la comunicación social en medio de la transición de época. Y obviamente nos vamos a quedar a mitad de camino. Alguna vez creo que vamos a tener que repetirlo o centrarnos en algunas de sus aristas, que son muchas y son bastante importantes. Pero bueno, tenemos que encajar la comunicación social dentro del cambio de época, porque tenemos que estar claros que uno de los aspectos esenciales de la hegemonía norteamericana es el poder que han tenido de comandar el imaginario colectivo, de dominar el espacio cultural, de establecer su visión del desenvolvimiento de los eventos internacionales y la capacidad que han tenido de hacer que sus intereses económicos y geopolíticos dominen la narrativa de los acontecimientos. Pues bien, en perfecta correspondencia con el cuestionamiento de la hegemonía política, económica y militar, este crepúsculo de transición está también poniendo en cuestión el orden geopolítico establecido en su aspecto también ideológica. En la crisis del mundo está cuestionado también su sistema de valores. El surgimiento de una nueva guerra fría, la polarización que se está cada vez más dando en el campo de la geopolítica, también se refleja en el control de los medios masivos de comunicación y en el surgimiento de una playa de formas y mecanismos de control y censura colectiva del pensamiento disconforme. Es por eso que vamos a reflexionar sobre la comunicación social también en tiempos de polarización planetaria. Concierne todo el universo de difusión de noticias. Vos ves cómo cuesta cada vez más encontrar noticias todas alineadas, comunicación de pensamientos e ideas, formación de comunidades, creación de agrupaciones, fundación de grupos, participación en redes sociales. El tema va desde lo macro hasta lo micro y se corresponde con el derecho de informar y de ser informado, con la facultad de organizar y de participar en organizaciones. Es decir, estamos hablando de la comunicación social como base de los procesos formadores de la misma legitimidad del Estado. Bueno, siempre han existido medios de enfrentamiento a las ideologías dominantes y a la persecución del pensamiento. Y eso tanto en tiempos donde la transmisión de las ideas tenía como instrumento la impresión de documentos escritos, como ahora, cuando la difusión de las ideas escapa a las barreras de la geografía y del espacio y está al acceso de todos, donde los sectores disidentes del orden actual pueden tener también posibilidades de llegar a todo mundo y a todas las personas, siempre y cuando logre, logre llamar su atención, lograr ser escuchado. El ruido es tan grande, el ruido es tan grande que las voces disidentes son realmente apagadas. La diferencia más notable entre antes y ahora, sin embargo, es
que ahora existe una casi completa desaparición organizada de alternativas políticas y sociales. Las utopías han muerto y lo que queda son universos geopolíticos contrastados. La representatividad democrática en todas partes desfallece y la capacidad de manipulación informática pareciera grande y está apenas en sus inicios. El control social se abre paso en todos los países y puede verse con verdadera tristeza cómo la crisis social y política de los Estados Unidos y el genocidio de los palestinos en Gaza no han sido suficientes para dar lugar al surgimiento de corrientes de pensamiento y de acción basados en los intereses morales, espirituales o económicos de la mayoría. Existe un vacío brutal de corrientes y de propuestas alternativas. Existen personas, nada más. Esa parte del crepúsculo de un cambio de época es realmente muy triste. Se está apagando el día y junto con el día se están apagando los pensamientos. Es parte de la noche que llega. Antes que amanezca un nuevo día, cuyos contornos ni siquiera sospechamos, la humanidad tendrá la necesidad de construir nuevas utopías. Sí, vas a decir, Mimi. Pero no, que se te olvidó la parte de los monstruos que es tan importante en ese momento, ¿verdad? Creo que no lo dije con la palabra monstruos, pero yo pienso que parte de la monstruosidad de nuestro crepúsculo es el silenciamiento del pensamiento alternativo, el silenciamiento de la organización alternativa. Es la opacidad de lo que está existiendo. Y los extremos en los pensamientos tradicionales, o sea, en la derecha o en la izquierda, o sea, el extremismo como con todas sus tragedias, ¿verdad? Sí, digamos que en el crepúsculo no estamos en el mediodía, es decir, estamos en un momento de extremos. Desde que existe la imprenta, los cambios políticos y también geopolíticos han sido siempre precedidos por debates ideológicos transmitidos por medio de la comunicación colectiva. Yo quiero hacer un pequeño ejemplo que es muy pertinente en nuestra época. Y es que es claro que un pequeño folleto masivamente difundido fue el que desató las ideas que conducirían a la Revolución Francesa. En este caso me estoy refiriendo al panfleto del abad Emmanuel Sieyès, titulado ¿Qué es el tercer estado? Esa obra contraponía el peso enorme que tenía el tercer estado en la sociedad y la contradicción que existía entre su enorme peso social y económico y la nulidad del acceso que tenía al poder político. Y ese es un tema de gran actualidad, porque nosotros podemos quitar la palabra tercer estado y ponerle tercer mundo. Y prácticamente estaríamos repitiendo las preguntas y las respuestas que se hacía el Emmanuel Seyés. Él decía, ¿qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta hoy en el orden político? Nada. ¿Qué es lo que quiere llegar a ser? Algo, decía. Bueno, eso fue suficiente para que cuando llegara la crisis política en Francia el pueblo estuviera preparado. Y entonces yo diría que la Revolución Francesa no comenzó en la Bastilla, sino en un simple folleto repartido, llamémosle masivamente, en París. Humboldt, que en esa época estaba de paseo juvenil en Francia, cuenta en sus recuerdos cómo en las esquinas o en los parques se sentaban lectores, porque antes la gente no sabía leer, y alrededor montones de gente mientras leían que es el tercer estado. Imagínate, Mimi, antes de la radio leyendo. Ya, me vino también la revolución luterana, ¿verdad? Lutero con su papel en las puertas y con las lecturas, o sea, además, esa imagen de cómo esa información puede transformar realidades, ¿verdad?
Así es. Y hubo negativas. Las 12 tesis de Lutero, Pero, ¿sí? Que los clavó en la catedral. Es un solo ejemplo para decir que desde entonces la comunicación social ha sido decisiva para determinar las agendas políticas. Y claro está, eso es una realidad indiscutible. No existe fuerza política que base su dominio meramente en la fuerza física. El dominio político y geopolítico, material, económico y militar va siempre acompañado de un dominio ideológico, de una narrativa socialmente mantenida, alimentada precisamente a través del dominio de los instrumentos de comunicación social colectiva, que son el conducto, la vía de acceso a las mentes. De igual manera, puede decirse que los procesos de cambio se inician siempre con desafíos ideológicos del orden establecido y también los procesos de cambio necesitan utilizar los medios de comunicación social. Existe una lucha permanente en el campo de la ideología. Existe una lucha permanente por encontrar un espacio en el imaginario social. Y ahí los medios de comunicación son esenciales para el avance de una agenda nueva como para la defensa de una agenda vieja. Todos los movimientos sociales del siglo pasado estuvieron sostenidos por órganos propios de comunicación social. Partidos socialistas tuvieron prensa socialista, organizaciones obreras, prensa obrera. Lenin fue probablemente el primero que estableció que el órgano de prensa partidario era instrumento básico de organización política. Ninguna obra de Lenin es más conocida que el quehacer, Wastum, como se conoció en la socialdemocracia alemana. A la pregunta de cómo crear un partido en medio de la represión de los zares en Rusia, Lenin respondía, hagamos un periódico. Para él el periódico no era solo un instrumento de propaganda y agitación, sino un instrumento de organización. Y es interesantísimo eso porque nosotros estamos viendo cómo las redes sociales son precisamente no solamente un instrumento de difusión, son instrumentos de organización, de construcción colectiva. Y bueno, al otro lado, en la parte de las clases dominantes siempre han existido diversidad de órganos de prensa que han expresado y defendido las diferentes, las contrapuestas muchas veces prioridades de sus intereses económicos y políticos. Y el colonialismo, no nos olvidemos, el colonialismo europeo se afirmó a través de órganos de prensa en la población europea los principios de la agenda colonial, la superioridad supremacista blanca, la inferioridad de los colonizados y la bondad inefable de los colonizadores que transmitían los valores supremos cristianos y occidentales por los que todavía deberíamos estar agradecidos. Bueno, con el advenimiento de Internet, el campo de las luchas ideológicas se amplió. Nacieron tecnologías avanzadas de comunicación y de información, y junto con ellas se revolucionaron todos los instrumentos tradicionales de transmisión de ideas, noticias y organización social. El gran concepto disruptivo fue la sociedad del conocimiento, pero su evolución fue más allá del mero acceso a la información y se volcó en la real posibilidad universal del involucramiento personal individual, que eso nunca ha existido. Surgió un mundo que necesitó una palabra nueva para definirse. Se le llamó el mundo virtual. Las computadoras fueron apenas el primer instrumento que hizo posible el acceso de millones de personas a ese mundo virtual. Pero el verdadero instrumento tecnológico que generalizó el acceso y la participación de todos fue la distribución prácticamente universal de los teléfonos celulares inteligentes conectados a Internet. Y eso apenas tiene menos de 14 años. Es decir, quizás tienen 15, 16 de existir, pero menos de 14 de ser de precio accesible y de estar distribuidos entre prácticamente la universalidad del público. Y bueno,
Y eso ha permitido canales de comunicación nunca vistas, diferentes herramientas donde se combina lo oral, lo escrito, lo audiovisual, y no vinieron a sustituir los viejos instrumentos de comunicación social, radio, prensa, televisión, sino que se sumaron a ellos, se incorporaron a ellos, y lo más importante, los transformaron y también fueron incorporados a la fuerza de los viejos medios de comunicación, que también ellos están entrando en Internet con un poder lógicamente difícil de competir. De esa manera, el mundo virtual se convirtió en otro campo de batalla por imponer la narrativa social dominante. Vamos a, es muy difícil hablar de todo en este campo, pero las noticias de los últimos tiempos han estado ligadas a grandes acontecimientos en el orden de la información y la comunicación en Internet. Yo voy a mencionar tres grandes ejemplos a nivel internacional de cómo el acceso universal a Internet se ha convertido también en la capacidad universal que tienen gobierno y grandes compañías de manipular en Internet la conducta humana, la conciencia de los seres humanos, incluso de forma individualizada. Accedemos a Internet y también Internet accede a nosotros. Es como Nietzsche decía, si miras mucho hacia adentro de un abismo, el abismo también mira hacia adentro de vos mismo. Yo pienso que este es un buen Doctor, momento para... para hacer el corte y regresar con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. Después de hacer un recorrido por la revolución en la comunicación que fue el Internet, Fausto iba a entrar con tres ejemplos concretos, Fausto, de lo que esta revolución implicó. Efectivamente, el primer ejemplo es una noticia vieja y sin embargo tiene una enorme trascendencia. Se trata de la primera intervención a gran escala de programas de Internet en campañas electorales. En 2016 parecía algo nuevo, no lo era. Se había realizado ya antes, pero nunca en esa escala. Fue la primera vez que revistió trascendencia internacional, además porque se dio con ocasión de las elecciones en los Estados Unidos. Se trató de un programa de ingeniería social donde una compañía se sirvió de datos de usuarios recogidos en Internet, datos inocentes, un test de personalidad, el me gusta o no me gusta en Facebook, con el que desarrollaron un sistema de mensajes totalmente personalizado para inclinar o modificar la conducta colectiva a la hora de emitir un voto. Se trató de la Cambridge Analytica, una compañía de promoción de campañas electorales que fue decisiva para que ganara Trump. Se sirvió de datos recabados de 256,000 usuarios que respondieron que se hicieron un test de personalidad gratuito y ese test fue utilizado cruzado con los datos de me gusta o no me gusta de Facebook con el 15% de la población de Estados Unidos y con el método de Big Data, Cambridge pudo desarrollar mensajes focalizados a segmentos precisos detectados en redes sociales, una segmentalización impresionante frente a la cual se elaboraron publicidades específicas, noticias falsas con objetivos precisos que se replicaban y se multiplicaban a través de redes sociales, blogs, sistemas de mensajería, y esa labor fue decisiva para el triunfo de Trump. Ahora se sabe que esa metodología es la compañera diaria de todas las campañas políticas. Es amplia, es masivamente utilizada y ha sido perfeccionada con el uso de nuevas cadenas de instrumentos muchas veces automatizados, utilizando ingeniería artificial que no tenía en esos momentos Cambridge Analytica y utilizando bots, granjas de troles, falsos usuarios, en fin, es una cosa que se usa también en la vida ordinaria de la vida política de los países. Y fue el primer ejemplo de cómo el abismo al que vemos también nos mira. El instrumento de comunicación que amplía nuestra experiencia comunicativa
también amplía su capacidad de manipularnos hasta el punto de poder decidir elecciones populares. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es lo que hablamos la semana pasada, el programa Social Red 2.0, un programa de ingeniería social que desarrolló el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la Secretaría de Hillary Clinton durante la administración Obama. Consistía en el entrenamiento de organizaciones civiles financiadas por Estados Unidos a través de sus múltiples agencias gubernamentales o paragubernamentales, como la National Endowment for Democracy, que funcionan en todos los países. Se trata en este caso de dotar a esas organizaciones de entrenamiento e instrumentos de Internet para crear, alimentar, sostener y manipular redes antigubernamentales, provocar manifestaciones, movilizaciones civiles, llevar a cabo golpes de Estado blandos, las así llamadas revoluciones de colores. Ahora se sabe que son estrategias de intervención silenciosa que Estados Unidos utiliza para derrocar gobiernos, sobre todo cuando no comparten alineamientos geoestratégicos, visiones económicas, políticas o militares. El ideólogo de la acción no violenta como método para derrocar gobiernos fue el politólogo estadounidense Gene Sharp, autor del ensayo de la dictadura a la democracia, donde describe, eh, propone 198 métodos para derrocar gobierno. Y aquí no entra Internet. Pero esta metodología fue internetizada, instrumentalizada para Internet por un genio de la comunicación de Internet, Alex Ross, con mecanismos de manipulación de redes sociales utilizando Internet. Para eso se organizaron campamentos de entrenamiento de organizaciones y activistas sociales, vecinos cercanos al Departamento de Estado a través de las embajadas. A Ross se le creó un título que no existía en el Departamento de Estado. Se le nombró asesor principal de innovación de Hillary Clinton. Y Hillary dijo de él que había sido su mano derecha en todo lo que estuvieron haciendo los Estados Unidos en Internet por la libertad. Esos entrenamientos se llamaban Tech Camp, al que se añadía el nombre de la ciudad. El que tuvo mayor impacto conocido es el Tech Camp Kiev, que produjo el derrocamiento del presidente Yanukovych en Ucrania en 2014. Lo hablamos la semana pasada. Este programa convierte la comunicación y la información por medio de Internet en instrumento de movilización social. Y si se mira bien, Lo que él maneja es la DIB, Defense Innovation Board, ya, del Departamento de Estado. fíjate vos, ese es nuevo, no lo había Es visto. el que está Sí, manejando todo este tipo de información en el Departamento de Estado. bueno, si se mira bien, de cierta forma, esto es extrañamente similar al método leninista de la comunicación para organizar y movilizar. Y para entender las funciones de Ross en el Departamento de Estado, basta ver los títulos de sus investigaciones esos años. La tecnología conectiva para impulsar el cambio político, 1. El arte de gobernar del siglo XXI, 2. Y lo más importante es que ambas investigaciones fueron publicadas, curiosamente, en la revista de la OTAN. 3 años después de publicada la tecnología para impulsar el cambio político, fue el Euromaidán. Ross asesoró al departamento en muchas redes sociales, por ejemplo, los rebeldes contra Gaddafi en Libia. El equipo de Ross también proporcionó tecnologías de comunicación a los miembros de la oposición armada contra el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Capacitó a la ONG afines a los Estados Unidos cómo llevar mensajes a redes sociales a pesar de la censura del gobierno, etcétera. Eso hace ver cómo los Estados Unidos utilizan el entrenamiento de las redes sociales afines o financiadas por ellos como un complemento de sus otras iniciativas económicas, políticas y militares. Es su otro brazo
el brazo de Internet como uno de los componentes de su dominio. Ese es el otro ejemplo. El tercer ejemplo es mucho más reciente de esta batalla ideológica y está siendo protagonizada por la captura en Francia de Pavel Durov, fundador y director ejecutivo del servicio de mensajería por Internet llamada Telegram. Bueno, el servicio de mensajería de más rápido crecimiento en el mundo es Telegram. Ya tiene 3/4 del número de usuarios de WhatsApp. Y bueno, ya conocemos la historia de Durov, es un poco excéntrico el hombre este, pero es un niño genio que presentaban en Italia por televisión cuando tenía 16 años resolviendo ecuaciones cúbicas al aire. Es ruso de nacimiento, su familia es de genio, su papá es un genio en lingüística, su hermano es un genio en programación y fue él que fundó en Rusia el primer servicio de mensajería por Internet. El Facebook. Tres, el, el VK, el VK, Mica. 3 años antes que apareciera WhatsApp. Y WhatsApp ha seguido cada uno de sus pasos, ha estado siempre adelante en la oferta de facilidades en su red de mensajería que Internet, que WhatsApp. El gobierno ruso le exigió que entregara los códigos de acceso a la información de sus usuarios y él prefirió venderla e irse de Rusia. Dio vuelta por el mundo, terminó en Dubái, Tiene como Emiratos. objetivo, a pesar de que es bastante narcisista, conservador, etcétera, pero la libertad de expresión y el manejo de la libertad individual de cada uno. Entonces se enfrentó al gobierno ruso, ¿verdad? Y se exiló por eso. O sea, tiene esa historia. Sí, es correcto. Y lo dijeron o lo alabaron como, como un héroe. Exactamente. Incluso le ofrecieron el pasaporte francés. Pero su principal tema, el tema de la libertad es menor al tema de la intimidad. La protección de la intimidad es más importante para él que el tema de la libertad. Bueno, esa es la cuestión básica, la privacidad. Este 24 de agosto, o sea, hace muy poco, a Duró se le puso una trampa para que viajara a Francia. Se dice que Macron lo había invitado a una cena, ¿verdad? Eso es lo que dijo él cuando bajó del aeropuerto, no veo por qué iba a mentir. Y en el aeropuerto fue detenido y acusado con cargos penales relacionados con todos los posibles delitos que pudieran haber sido cometidos o se pudieran cometer con el uso de su plataforma. Se Exacto. acusa a Durov de no permitir que la policía tenga acceso a la detección de planificación de delitos. Se le reprocha su negativa a permitirle a la policía acceso a los datos de los usuarios, porque eso dice que permite impunidad. Se le acusa de todos los tipos posibles de transacciones que se hagan por Internet. Y se utilizan las dos cosas que aterran a la población, ¿verdad? La pornografía infantil y la trata de niños y la droga, ¿verdad? Que por Telegram, como si no lo hicieran también por Facebook, por Instagram, por todos, ¿verdad? Pero utilizan esa herramienta para movilizarse. Sí, por lo menos para demonizar su personalidad, para ¿Verdad? demonizar su carácter. Y esto ha sido tan fuerte, además la conducta de él es medio chalado, como vos dijiste, cosa que no tiene nada que ver. Pues, dice que ha cedido su esperma para embarazar a más de 100 mujeres, en fin. Se No, fotografía con el torso perfecto, desnudo, montando a caballo. O sea, es narcisista, pero principista. Las dos cosas a la vez. no tienen que ver una con la otra, pero Exacto. bueno, las autoridades también le reprochan proporcionar tecnología para que otros tengan acceso y puedan sabotear otros sistemas informáticos. En fin, Durov es culpable de todos los delitos posibles. Y lo que vaya a ocurrir con Durov es bastante importante para ver qué es lo que va a ocurrir después. No voy llevando el tiempo, o sea que te voy a dejar esa tarea Sí, en tus 20 manos. años de cárcel puede ser el Esa es una de las posibilidades.
nos muestra otro aspecto de la lucha, que es el tema del control estatal. Nos encontramos entonces en una situación doble para los usuarios de Internet. Perdón, Gran, Durol, hay un dato que me encontré importante. Es la plataforma más utilizada por el sur global. O sea, todo Asia, África, Rusia, India, utilizan más Telegram que otras plataformas. Entonces, veamos que también hay un elemento geopolítico importante ahí contra Telegram. bueno, no le voy a hacer propaganda, pero me dicen que es muchísimo mejor. Sí, claro, porque Este, puedes hacer videos enteros, puedes hacer reuniones de hasta 200.000 personas en y, Telegram. y pero es participar en canales, etcétera. Bueno, nos Exactamente. encontramos en esa situación de donde hay grandes posibilidades y grandes peligros. Hay varias aristas. La lucha ideológica es claramente desigual. Los grandes medios masivos de comunicación se apoderan de los espacios de Internet con su prioridad de recursos tecnológicos, financieros y pueden presentar la realidad de la forma que les dé la gana, proponiendo paradigmas ideológicos, formas de vida, modelos de conducta y consumo. Bueno, también tienen la capacidad, y esto es increíble, de inundar de banalidades el interés público, de convertir el interés público en lo banal y de absorber la atención de los usuarios con instrumentos sociológicos de ingeniería social y manipulación política que al mismo tiempo que están siendo distraídos y entretenidos por las banalidades, están están ofreciendo datos que permiten después el control y la ingeniería social. Por otra parte, está la aparición muy real de la vigilancia del Estado en la figura, llamémosle con el nombre que le dio Orwell, del hermano mayor. Orwell, en su novela titulada 1984, fue un verdadero misionario porque fue hace 75 años que vislumbró un mundo donde por medio de la tecnología los seres humanos serían vigilados por el Estado hasta en sus momentos más íntimos y hasta en sus rincones más privados. Y eso era una absoluta distopia o distopía en el 49 cuando se publicó 1984. Increíble que ahora se ha vuelto una realidad realmente posible en el mundo actual. La capacidad de vigilancia de la ciudadanía puede significar otro mecanismo de control, de acentuación de la importancia de los sectores que piensan diferente y que ahora pueden ser muchísimo mejor controlados cuando pensar distinto se considere subversivo. Y aquí me llevo yo al hecho de la promoción de derrocamientos de gobierno, de desatar guerras civiles, de estimular acciones impensadas o impensables, la manipulación social a partir de características particulares de los usuarios, con filtros apropiados, etcétera. Otro terreno de la comunicación que está siendo afectado es la misma lucha ideológica, porque la represión social o la represión penal, la demonización personal, el asesinato de la personalidad se pueden fabricar de una forma tremendamente fácil a través de los mecanismos de Internet y tremendamente impune. Cualquiera a través de Internet puede difundir una calumnia que una vez que está aparecido en Internet se multiplica más que si hubiera sido por cualquier medio de comunicación y contra lo cual se es indefenso. Y aquí volvemos a otra cosa. Entre 1950 y 1956 ocurrió algo que puede volver a pasar. El senador republicano Joseph McCarthy en los Estados Unidos, en el ambiente de la Guerra Fría, desencadenó un proceso de persecución ideológica profunda.
Fueron perseguidos escritores, artistas, científicos con acusaciones infundadas, denuncias anónimas, interrogatorios públicos, procesos bizarros y estrambóticos. Se levantaron listas negras contra personas sospechosas de ser simpatizantes comunistas. A los que estaban en listas negras, ninguna empresa podía ofrecer empleo porque si se le ofrecía, la empresa sería vista también como sospechosa. Ahí nació el término cacería de brujas en su sentido moderno. De hecho, la obra de teatro Las Brujas de Salem fue realizada en ese mismo periodo como una forma de denunciar el macartismo. Y fue penoso ver figuras tan apreciadas y apreciables como Walt Disney, Elia Kazan y Gary Cooper prestándose como chivatos al servicio de la persecución política. Bueno, ahí estaba también Ronald Reagan. Censuraron más de 30.000 libros que fueron sacados, retirados de circulación de las bibliotecas y las librerías. Un minuto. Robin, Robin Hood fue presentado como propiciador del comunismo y Espartaco fue considerado también subversivo. Ese macartismo no está lejos de nosotros. Puede perfectamente regresar y lo estamos viendo cuando a Scott Ritter, un disidente de la guerra de Ucrania, fue detenido en un aeropuerto, su casa fue allanada por agentes del FBI y luego el New York Times dijo que esa posición de oponerse a la guerra de Ucrania es muy peligrosa en vísperas de las elecciones de noviembre en los Estados Paul Unidos. Ritter, militar que estuvo en la guerra de Afganistán y consejero de la CIA, ¿verdad? O sea, no era cualquier personaje de izquierda. Fausto, creo que se nos acabó el tiempo. Ni siquiera pudimos hablar de Max Zuckerberg, que acaba de mandar una carta diciendo que por orden del gobierno no dio información sobre COVID y por orden del gobierno no dio la información sobre Hunter Biden y sus nexos con Ucrania porque dijeron que era manipulación rusa. Y él obedeció y pide disculpas en este momento porque puso su red al servicio del FBI y la CIA. ¿Por qué lo hace en este momento? Debe temer que Trump gane. Bueno, mil gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo miércoles. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi.